Bien, la Unión Europea es una organización internacional, es decir, no debemos confundir lo que es la Unión Europea con Europa como continente. Bien, pues esta organización, que lo del nombre de internacional hace referencia a que reúne distintos países, se crea con fines económicos y con fines políticos. En la actualidad está formado por 27 estados. ¿Cuáles son los objetivos que tiene principalmente? Bueno, pues uno de los objetivos es crear una unión a nivel económico y monetario. Ya conocemos el euro, aunque es cierto que no todos los países han adoptado esa moneda. Por otro lado, han creado un Parlamento Europeo que se encarga de ayudar a conectar todos los países entre sí, y también se ha utilizado para crear una ciudadanía europea. Por lo tanto, nosotros seríamos tanto ciudadanos europeos como ciudadanos de España. Por otro lado, se ha utilizado también para crear toda una serie de fondos económicos y políticas de solidaridad entre los estados para compensar los desequilibrios, es decir, si hay un país que tiene menos, pues esos países que tienen más le apoyan económicamente o le echan una mano. Y por último, también con la creación del Tratado de Lisboa de 2009, se creó una Carta de Derechos Fundamentales para todos los ciudadanos europeos. Por lo tanto, tendríamos unos derechos por ser ciudadanos españoles y unos derechos por ser ciudadanos europeos. Pero ¿cómo hemos llegado o cómo se ha formado esta Unión Europea? Sus orígenes se encuentran tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, que ocupa entre 1939 y 1945. Con el final de la guerra, la devastación prácticamente mundial, toman o retoman esa idea de intentar que haya otra vez paz y que no se vuelvan a repetir todos los problemas que se han dado en esos años. Por lo tanto, deciden crear una organización que se encargue de cooperar entre todos los países. Además, también les interesaba mucho crear un ente, una institución que ayudase a bloquear a los dos grandes países que se estaban creando. Por un lado teníamos Estados Unidos a un lado y la Unión Soviética al otro. Eran dos grandes entidades, dos grandes bandos, y Europa en este caso nos encontrábamos en el centro. ¿Cuál es el primer paso que se da? Bueno, pues en 1951 se crea la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con el fin de extraer el carbón y de producir acero, que eran dos de los materiales más importantes de este momento. Bien, ¿cuáles son los 6 primeros países? Pues teníamos a Bélgica, la República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Bien, en segundo lugar, un año después, 6 en concreto, en 1957 se firman los Tratados de Roma, obviamente firmado y llevado a cabo en Roma, que se encargan de crear dos cosas: la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, lo que llamamos Euratom. ¿Qué eran las bases de estas dos entidades? Bueno, pues por un lado, crear toda una serie de políticas económicas para todos los países que formasen parte de esta unión, crear una liberación o una libertad para que todos los bienes que se producían en cada país pudiesen circular sin problema, que la gente pudiese ofrecer servicios en los distintos países y sobre todo que el trabajo y el dinero, es decir, los trabajadores y el capital, se pudiesen mover con el menor número de problemas posible. Si el país X necesitaba dinero y necesitaba trabajadores, pues que ese otro país, que todos pertenecían a la misma organización, no tuviesen problemas de movimiento. Y por último, crean lo que son ese derecho comunitario y una serie de leyes para todos los estados que formaban parte. Ya en el año 1993, cuando entra en vigor el Tratado de Maastricht y esa Comunidad Económica Europea pasa a llamarse Unión Europea, que es lo que ya conocemos todo en la actualidad. Bien, ¿cuáles son las instituciones más importantes? Debéis tener en cuenta que recordemos que esa soberanía pertenece al pueblo y lo delega en los representantes políticos. Bien, pues los estados tienen que dejar parte de ese poder, parte de esa soberanía, la ceden a Europa, porque Europa también tiene que decidir. Tenemos una serie de beneficios, pero también tenemos que ceder parte de nuestra decisión. Vale, ¿dónde se encuentra la capital de la Unión Europea? Pues se encuentra en Bruselas. Recordad, la Unión Europea es una institución y no es el continente europeo. Bueno, ¿cuáles son las instituciones más importantes? Pues hablaremos de que sobre todas ellas encontramos ese Consejo Europeo. Este reúne los jefes del Estado o los jefes de gobierno de cada país miembro. En España pues tendremos el presidente del gobierno. ¿De qué se encargan? Fijan sobre todo el rumbo, fijan las directrices, el guión que vamos a seguir a nivel político en Europa. También se encargan de establecer cómo va a ser la política exterior con los miembros fuera de la Unión Europea y cómo vamos a tratar pues, cualquier problema de seguridad común. En segundo lugar, trabajaríamos con el Consejo de la Unión Europea. Este es un escaloncito por debajo. Aquí reúne a los ministros de los países miembros para pues hablar de legislación, aprobar leyes, coordinar las políticas, firmar acuerdos, aprobar presupuestos.
Esta, cuando se reúne, normalmente llama a los ministros, pues dependiendo de la necesidad. Pues si estamos hablando de temas de defensa, pues llaman al ministro de Asuntos Exteriores de cada país, si es de Economía, el de Economía, así. En tercer lugar, hablamos del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo aquí ya no reúne ni al jefe del Estado ni a sus ministros, sino que reúne a los eurodiputados, es decir, a los representantes de los ciudadanos. Estos los votamos nosotros. Y actuaría en conjunto con el Consejo de la Unión Europea, con esa segunda entidad. Estos también tienen pues esa función legislativa de los presupuestos, es decir, del dinero, y de sobre todo controlar el gobierno de la Unión Europea. Recordamos que a estos eurodiputados nosotros los vamos votando. Hay como máximo 751, para que lo sepáis. Tras esto nos encontramos con una Comisión Europea. Este es un organismo independiente de la Unión Europea, es decir, no estaría dentro de este aparato ya político, y reúne a un comisario de cada uno de los estados, de cada uno de los países. Se encarga de elaborar nueva legislación y de llevar a cabo, de aplicar todas las decisiones que se han trabajado tanto en el Consejo de la Unión Europea como en el Parlamento, es decir, este se encarga de forma independiente de aplicar lo anterior. Luego encontraremos el Tribunal de Justicia, que reúne a los jueces de cada país y se encarga pues de garantizar que se cumple la legislación, pero en este caso no la legislación interna del país, sino en el caso la legislación europea, porque aparte de la legislación española, pues también existe una ley de carácter europeo. La penúltima sería el Tribunal de Cuentas Europeo. Este está formado por miembros de cada país que se encargan de controlar cómo se financian y cómo se utilizan los fondos de la Unión Europea. Aquí se encargan sobre todo de gestionar el dinero. De gestionar el dinero que va a un país a otro. Recordemos que una de las finalidades era ayudar. Bueno, pues aquí se va tratando todos estos aspectos. Y por último tenemos el Banco Central Europeo, que se encarga de gestionar en concreto el euro y de buscar la estabilidad. Es decir, se encarga de hacer las acciones necesarias para que el euro no baje, el euro no suba, y también se encargan sobre todo de hacer que Europa se mantenga en un estado económico estable, que si se puede se vaya creciendo económicamente y también que los puestos de trabajo vayan creciendo.